toda nuestra querida audiencia de Hoja de Ruta Radio. En esta tarde del 16 de septiembre del 2021 contamos con la presencia del doctor Fernando Cornejo, director del programa de psiquiatría de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad UT, de la Técnica Equinoxial. Y vamos a conversar en esta cortita entrevista sobre las secuelas psicológicas de las personas que fueron o que padecieron el COVID, ¿no? Estuvieron afectadas por el coronavirus. Muy buenas tardes, doctor. Quisiéramos empezar un poquito haciendo un recorderis de la importancia de la salud mental, ¿no? Es un tema que realmente en el Ecuador no se le da la importancia, no se le ha dado la importancia que debe, y creo que en estos momentos, menos aún todavía, se habla mucho del tema de la enfermedad, pero no se ha hablado de lo que, justamente del tema de hoy, ¿no? De qué pasa con quienes tuvieron COVID, con las familias de estos pacientes que estuvieron con COVID, que tuvieron un COVID bastante grave, bastante severo. No sé si usted tiene, digamos, alguna idea o alguna información sobre alguna política que estuviera implementándose desde el ministerio, quizás, o desde el mismo gobierno para, por lo menos, hablar del tema de la salud mental. Bueno, en general, durante los últimos 4 años no hemos visto políticas de salud mental para ser aplicadas en la población y mucho menos en un momento en donde los servicios de salud se vieron desbordados por una insuficiente planificación de cómo afrontar la pandemia por parte sobre todo la parte más compleja por parte del gobierno de Moreno, y esto implicó que los servicios de salud mental sean insuficientes. Antes ya habíamos analizado que en el Ecuador había apenas 75 psiquiatras en cobertura para los diferentes niveles de salud en el sector Ministerio de Salud Pública específicamente, y esto evidentemente es insuficiente en tiempos, digamos, normales, démosle ese nombre. Peor aún en tiempos en donde vamos encontrando que los síntomas neuropsicológicos, neuropsiquiátricos son sumamente importantes en los pacientes que han sufrido COVID. Encontramos que se ha incrementado de manera sumamente significativa la presencia de enfermedades como depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, síntomas como insomnio, otros trastornos más graves que aparecen durante el transcurso de la enfermedad mientras las personas están internadas. Entonces aquí nos encontramos ante una inminente necesidad de sentarnos a hablar de salud mental, de sacar ese tema del cajón donde está escondido como un tabú, y adicionalmente de enfocarnos a formar talento humano, de enfocarnos a poner prioridades. La OMS se dice, no sin razón, que sin salud mental no hay salud. Así es, doctor, es súper importante y como usted bien lo decía, hace 4 años y quizás un poquito antes de la llegada de Moreno, sí se hablaba ya de que era evidente, digamos, la necesidad de que en los centros de atención primaria incluso hubieran al menos psicólogos, ¿no? Para trabajar directamente con la población como una manera preventiva de todos estos problemas que se dan en los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas situaciones que se da propias de la edad y que no hay en los colegios, tampoco en los centros, me refiero a los colegios privados, a los públicos, perdón, aunque en los privados también es un departamento que no se le da la importancia que realmente debería tener. Y pues bueno, con la pandemia esto quedó evidente, el tema de la salud quedó enrostrado, ¿no? La precariedad realmente del servicio de salud pública en todos los aspectos, no se diga en la salud mental. ¿Usted qué recomendaría, doctor, digamos, a los pacientes que han tenido COVID? ¿Qué les recomendaría como una manera de quizás estar alertas? Porque muchas personas pueden decir, yo desde el COVID, no sé, tengo un poco de taquicardia, se me acelera un poco el corazón, a veces me siento un poco cansado, triste, pero ya me ha de pasar, ¿no? Esa es un poco la lógica, la gente no le da importancia a esos síntomas.
pero en el tiempo se está viendo que se van agravando estas situaciones, ¿no? La ansiedad, la depresión, el insomnio, eh, incluso ataques de pánico, ¿no? Que se han presentado en los pacientes. ¿Qué les recomendaría a quienes, a los familiares como la alerta y también a los pacientes? Lo fundamental es evaluar qué pasa en el día a día, ¿no? Y los mejores evaluadores somos nosotros mismos y nuestros cercanos. Si la mayor, por ejemplo, para hablar de depresión, que es lo más común, si nosotros vemos que la mayor cantidad del día, la mayor cantidad de los días, presentamos síntomas como tristeza vital profunda, es decir, sentirnos profundamente tristes por todo, eh, lo que nosotros llamamos anedonia, que es la incapacidad o la pérdida de capacidad para sentir placer por cosas que antes me llevaban a sentir placer, eh, pues ideas de ruina, de culpa permanentes, son tres signos que dicen que tengo depresión. Y eso puede acompañar de insomnio, de conductas de comer mucho o no querer comer nada. Y por otro lado, el tema de la ansiedad o todo el espectro de ansiedad, trastornos de pánico y otros, estar sumamente alerta, ¿no? Estos síntomas somáticos que pueden presentarse después del COVID, somáticos me refiero a taquicardia, sudoración fría, pérdida de falta de aire, pero que después que su médico clínico le dice, mira, ya estás recuperado, pero de todas maneras persisten los síntomas, esto requiere de atención inmediata por parte del especialista en psiquiatría con el fin de poder tener inmediata respuesta. Dicen la mayoría de publicaciones que mientras más pronto es el tratamiento, un mejor pronóstico tengo. Y esto es lo que tenemos que empezar a buscar, empezar a trabajar en conjunto para que haya una rápida respuesta y una mejor reinserción en el día a día de todas las personas que han padecido un problema como el COVID y que están teniendo secuelas de psiquiátricas o neurológicas. Doctor, ¿y ha habido algún pronunciamiento, digamos, de la Federación Médica, el Colegio Médico, quizás de la Sociedad de Psiquiatría, un llamado de atención para que se tome en cuenta este tema? Porque la verdad es que ayer estuvimos conversando sobre el suicidio, por ejemplo, y las cifras son alarmantes, ¿no? Este tema del duelo, digamos, de todos aquellos que han perdido sus seres queridos a causa del COVID, no han tenido el espacio porque aparte seguíamos, digamos, encerrados en nuestras casas para prevenir el contagio. En muchos casos no pudieron despedirse de sus seres queridos. Al inicio de la pandemia se les entregaba solo las cenizas y usted sabe que todos, o sea, el velarle al familiar, a la persona que desaparece físicamente, pues es como es parte, ¿no? De este duelo, es saludable, digamos, que se lo pueda hacer. Y cuando esto no se ha podido hacer, cuando han tenido que estar solos, no ha habido cómo tener el consuelo ni de familiares de los más cercanos, sino recibir las cenizas, de ir a enterrarles inmediatamente. Todas esas cosas no son unas cosas que, bueno, ya pasó el tiempo, ya está ahí. Son temas que la gente debe sacarlos, debe procesarlos. ¿Se ha hecho alguna llamado de atención frente a esto? Y los mismos colegas, ¿no? Los que estuvieron en Bueno, primera línea. ha habido varios pronunciamientos, lo ha hecho el gremio oficial, digamos, de médicos, la Federación Médica Ecuatoriana, pues hubo algunos pronunciamientos desde la Asociación de Psiquiatras, este fin de semana estuvimos reunidos en la Asociación de Psiquiatría Neurobiológica, también haciendo un análisis de cifras y datos. La academia también ha estado permanentemente en esto, desde la Universidad UTE y otras universidades, pues hemos estado en acciones de coordinación con los diversos entes gubernamentales, sea centrales o gobiernos autónomos descentralizados, para además no solo pronunciarnos, sino pues de aportar desde la prestación de servicios, desde la prevención, desde la investigación, para tener respuestas concretas que puedan ir en beneficio de la población. Es decir, hemos estado activos. Lo que es necesario ahora es que esto se plasme en una política pública. El Plan Nacional y la Política Nacional de Salud Mental tiene que ser revisado ya era momento, pues, y que además de ponga metas en tiempos diferentes y metas que impliquen, como usted lo ha dicho hace un momento, que el equipo de salud esté ligado e integrado a la comunidad, que al menos haya un psicólogo en cada centro de salud y un psiquiatra por cada distrito, que hay itinerancias, fortalecer
los servicios de psiquiatría en los hospitales de segundo nivel. Me enteraba con pena que en este momento en el Hospital Enrique Garcés de Quito, por ejemplo, no hay servicio de psiquiatría activo. Eh, Todo el sur de Quito sin psiquiatras, ¿no? Para la gente que se tiene el Ministerio de Salud. Y pues de fortalecer también los hospitales de referencia, como el caso de Quito es el Hospital de Julio Endara, para casos más graves. Entonces, en este sentido, creo que hay mucho trabajo por hacer. Eh, Deben los entes gubernamentales pues sostenerse, brindar con voluntad política todo el presupuesto y sostenerse en la buena toma de decisiones que les puede asesorar tanto los espacios de médicos cuanto la academia, que pues de sin banderas trabajamos directamente para generar la mejor información basada en evidencias para una adecuada toma de decisiones. Doctor, ¿y usted cree que los medios tradicionales han hablado de este tema como deberían, le han dado la importancia realmente en cuanto a los pronunciamientos que se han hecho de difundirlos, de sumarse, digamos, a estos llamados de atención al gobierno para implementar medidas por lo menos emergentes, ¿no? Digamos, hasta poder hacer una buena evaluación de lo que ha sucedido? Siempre la información será insuficiente porque es un tema que está saliendo recientemente a la palestra. Sí tenemos que reconocer que entre, si hacemos un análisis de, pues a priori, entre las pocas acercamientos que había hacia los psiquiatras por parte de los medios hace un año, ahora se ha incrementado pues exponencialmente. Y creo que el rol de los medios en general tiene que ser un rol de acompañarnos en los procesos psicoeducativos, de generar más información, de difundir cuáles son los problemas que se están dando en este momento, para que también pase otra situación que es fundamental, que los ciudadanos concienticemos que la salud es un derecho, no es una dádiva. Y si la salud es un derecho, tenemos que exigirla. Tenemos que exigirle que además sea gratuita, universal y de calidad. Y dentro de esa salud está la salud mental. Claro que sí. Y también habría ahí que quizás decir que es importante difundir esto de la salud mental, ¿no? O sea, cuando hablamos siempre se habla de la vacunación, de la prevención, pero casi siempre se le mantiene, es como que la salud mental o digamos el psiquiatra es para los locos, ¿no? Todavía esa, digamos, esa creencia está muy arraigada cuando uno le dice, mira, de pronto te conviene hacer una terapia, estás así, pues la gente rapidito reacciona, ¿no? Y eso es para los locos, o sea, todavía hay eso. Yo creo que cada vez menos, pero todavía hay. Pero en este tiempo, sobre todo, aparte de que nuestra sociedad es muy juzgadora y hay muchos tabús, eh, claro, la salud mental es, hablar, digamos, de salud mental es casi como entre nosotros, ¿no? Entre colegas, entre quienes estamos en el día a día viendo pacientes, más que entre la comunidad. ¿Usted cree que se puede hacer algo, digamos, como un esfuerzo, aparte de todo el que se ha hecho, pero un esfuerzo más así para de pronto integrar a la comunidad esta idea de que es súper importante también cuidar la salud mental? Es importantísimo empezar citando, por ejemplo, cifras. Siempre les digo yo a mis pacientes, recuerde que el 20% de la población en algún momento sufrió o sufrirá un proceso depresivo. Y no nos sintamos etiquetados por eso, sino que sintamos que hoy por hoy, por suerte, hay mecanismos farmacológicos y no farmacológicos que nos ayudan a salir de ese proceso. Y en este proceso, pues es muy importante la participación de todos los actores y quién más tiene influencia que los medios tradicionales y no tradicionales. Aparte de ello, creo que es fundamental el empezar a desmitificar. Y eso se logra pues dotando de un importante proceso de divulgación de lo que vamos produciendo desde la academia. Muchas veces estos mitos están arraigados por centenas de años. Pensemos que la historia de la psiquiatría es una ciencia muy joven, pero pues que tiene muchos mitos también dentro de la conformación de sus constructos teóricos. Entonces tenemos que empezar a derribar mitos, tenemos que empezar a trabajar de la mano en comunidad. Y yo aquí sí tengo que reiterar una cosa fundamental, trabajar en un modelo de psiquiatría comunitaria, un modelo de salud mental comunitaria, en donde la base sean las personas que están sanas, en donde se trabaje en la prevención,
Prevención, por ejemplo, para consumo de drogas. Yo no es, obviamente que hay que trabajar en la rehabilitación de quien ya está consumiendo, pero la prevención está en ese niño, niña, adolescente que llega de su colegio ahora que están de vuelta en presencial a la 1 de la tarde, sus padres están trabajando, no tiene quien se haga cargo nadie en la casa, y se queda libre hasta que los papás regresan 6, 7 de la noche. Y pues ahí con todos los riesgos del mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos tener un Estado presente eh, que en conjunto con otras instancias planifique temas como, por ejemplo, actividades extracurriculares, que no tienen que ser un lujo de un solo sector de la población, planifique temas ligados a deportes y nos haga trabajar inclusivamente. Esto es lo más importante y cuesta mucho menos que intervenir ya solo en un proceso curativo. Y hacia ahí es donde debemos trabajar a futuro. Así es, o sea, la recreación es un derecho también fundamental, ¿no? Y justamente es una de las maneras de prevenir, digamos, también las enfermedades, los problemas de salud mental, ¿no? O sea, una persona que trabaja debe tener el derecho a tener una vacación digna, un sitio donde pueda realmente distenderse, descansar. Lo mismo los niños, ¿no? Los niños tienen un montón de energía, entonces no puede ser una actividad de llegar a la casa y, como usted lo decía, quedarse en la tarde solos y menos a merced de la televisión, del internet, donde uno puede encontrar cualquier cosa. Y peor aún, si tendrían que salir a la calle o quedarse o buscando cualquier cosa en un sitio donde lo único que le pueden ofrecer quizás es justamente drogas, ¿no? Eso es algo que tampoco se lo habla, eso es parte también fundamental de un estado de salud, o sea, el tema de la recreación, la gente cree que no tiene derecho a eso y el desconocimiento de saber que eso es fundamental para poder desarrollar el resto de actividades también hace que ese sea un tema que diga, bueno, no pasa nada, yo nunca he tenido vacaciones, si yo no he tenido vacaciones, no importa si el resto no lo tiene, ¿no? Un poco esa serie de creencias que este sistema obviamente nos ha llevado a pensar, ¿no? En función de, digamos, en función de las cifras que hemos tenido, las que se conocen un poco del COVID, eh, las personas que padecieron un COVID severo y que ahora están, digamos, en recuperación, eh, ¿usted podría decir o tiene una idea de qué porcentaje quedarían con una, digamos, afección a su salud mental así crónica o irreversible, digamos? ¿Habría alguna cifra? Bueno, es muy temprano para hablar de reversibilidad, pero hay estudios en China que hablan de que hay un 25% de pacientes de post-COVID que han sufrido pues procesos depresivos, casi un 33% de episodios ansiosos y un 21% de trastorno por estrés postraumático. Esos son los datos. La reversibilidad es muy relativa en tiempos tan cortos. Recordemos que para tratar un proceso depresivo requiero de al menos, según los protocolos, en una primera ocasión entre 6 meses y un año, y para tratar un proceso ansioso algo similar, más tiempo en estrés postraumático. Entonces tendrá que seguirse observando. Y sí, las secuelas neurológicas graves que se han visto, sobre todo en trastornos de movimiento, en trastornos de la marcha, también tienen que ser evaluadas con mucha precisión. Pero bueno, es momento de ir evaluando y evaluando cómo están funcionando los medicamentos, porque recordemos que el COVID es una inflamación multisistémica que tiene una especial predilección, aparte por el sistema respiratorio en el cerebro. Entonces hay respuestas que todavía están siendo investigadas y veamos cuál será la respuesta a mediano y largo plazo. Doctor, ¿y usted cree que lo que se nos viene, ayer conversábamos, como lo dije hace un momento, con una psicóloga, una terapista emocional, y ella hablaba del tema alarmante de las cifras de suicidio, ¿no? Y estos estados depresivos de los chicos, bueno, básicamente los adolescentes, también por el COVID. ¿Usted cree que, ella decía, que lo que se nos viene, recién vamos a ver realmente la afección de la salud mental? Como usted decía hace un momento, Pues, todavía es muy pronto, pero lo que se nos viene será también así una especie será otra pandemia en cuanto
a las afecciones que se puedan, a las secuelas del COVID. Se ha venido viendo, yo creo que esto ya estaba previsto, ¿no? En el 2000, primera causa de incapacidad laboral iba a ser la depresión. Es decir, esto simplemente se ha acentuado y se lo verá con mayor rapidez, lo que implica que tendremos que tener políticas públicas en salud mental muy específicas y muy bien aplicadas. Veamos que la OMS planteó pues una agenda hasta el 2030 con metas para salud mental y la Organización Panamericana de la Salud planteó pues una agenda de salud para las Américas hasta el 2030 en la cual las metas de salud mental, pues tuve el honor de presidir algunas de estas reuniones, son sumamente claras, de pronto habría que reverlas en este momento, pero no hace falta solo el documento de la Organización Internacional, pues, sino que hace falta la voluntad de los estados para cumplirla. Y la voluntad viene incluida formación de talento humano, viene con presupuestos y viene sobre todo con un reconocimiento de que aquí hay un problema de salud pública muy importante. Viene además acompañándose de normativa, por ejemplo, aquí debemos hablar en consensos de una ley nacional de salud mental que nos permita, pues, y ojo que no estoy queriendo decir que tenga que haber una ley por cada enfermedad, ¿no? Sino que la salud mental como componente importante de la salud sí tiene ciertas especificidades que tienen que ser tratadas en un cuerpo normativo específico. Y siendo, sin querer ser trágicos, pero hasta lo que hemos visto ahora, que hay estos recortes en salud, hay recortes en la contratación de personal médico, es evidente, digamos, que necesitamos más psiquiatras en el país y que no hay la intención de formar. ¿Cuál sería usted el escenario que ve para el país eh, con las medidas que se van tomando del gobierno actual, ¿no? No se habla más que de vacunación y es como que eso fuera la solución, digamos, al tema de salud. Reconociendo el excelente proceso de vacunación que han llevado a cabo, que además dejaron con la vara muy bajita, pues previamente, pero ha sido muy bien realizado. Tenemos que empezar a escuchar las propuestas en cuanto al Plan Nacional de Salud en general por parte de este gobierno, y aquí implican algunas cosas. Y creo que la base, la columna vertebral de un Plan Nacional de Salud es el eje talento humano. No solo médicos, médicos, enfermeras, enfermeros, obstetrices, odontólogos, odontólogas, personal paramédico, auxiliar, etcétera, porque es un personal que debe ser reconocido, bien remunerado, que garantice que se quede en el sistema nacional de salud, sobre todo en el público, y que garantice poder tener esa capacidad de ejercicio suficiente para poder, con calidad, para poder, pues, para que la población esté bien atendida. Sin esta columna vertebral no podremos encontrar un sistema de salud que funcione. Así que, bueno, estamos a la espera todos de este plan. Ver los recortes presupuestarios no nos dejan con mucho aliento, pero también ahí estamos los ciudadanos que deberemos exigir lo que la Constitución marca, que la salud es un derecho transversal a los demás derechos y que tiene que ser cumplido sin recortes, sin disminución, que debe ir incrementándose progresivamente el presupuesto y el cumplimiento, que también tiene que verificarse otras metas, ¿no? Como, pues, hay que generar ciertos ahorros y esto no implica quitar derechos, sino que implica ser más eficiente en el uso de recursos. Y con eso quisiera quedarme, doctor, justamente, o sea, el desarrollo, hablar de un Ecuador, del desarrollo, un Ecuador que avance, tiene que estar ligado estrictamente al tema de la salud y la educación, que son dos derechos que no pueden ser transformados en mercancías y que eso los ciudadanos pues tienen que tenerlo claro. Un país que no educa a la gente, un país que no tiene salud, muy difícilmente va a salir del subdesarrollo. Agradecerle, doctor, por esta entrevista, por todos los argumentos que nos ha dado en esta entrevista y pues siempre pendientes a seguir conversando. Creo que es un tema súper importante hablar de salud mental y pues el compromiso de hoja de ruta también es hacer más ciudadanía y que la ciudadanía se integre a estos temas y los empiece a poner en la mesa y los discuta, ¿no? Para que los conozca, porque si no conocemos lo que está pasando, también no podemos tampoco defender a lo que tenemos derecho. Le agradezco, doctor, muchas gracias. Excelente.
Excelente, muchas gracias, siempre a las órdenes, pues y las puertas abiertas para seguir armando el discurso en una alianza desde la academia, desde los medios, sobre todo los medios alternativos que son fundamentales para que se escuche a todas las voces. Muchas gracias, doctor. Una muy buena tarde. Les agradecemos a toda nuestra audiencia de Hoja de Ruta Radio, también deseándoles una muy buena tarde y que sigan acompañándonos con nuestra programación. Muchas gracias. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.